El siguiente programa tiene contenido explícito. Si usted no es mayor de edad, acompáñese de un adulto. Si usted es un adulto responsable, mejor no escuche este podcast. Estamos para ayudarlo. Si aún después de esta advertencia decide escucharnos y luego comentar lo poco cuidadosos que somos con el lenguaje, podemos recomendarle varios lugares donde le pueden dar tratamiento psicológico. Sin más preámbulo, continuamos. Esto es Poply, un podcast ridículo con temas ridículos para gente ridícula. Por fin quedó bien grabado esta mierda. Clásico, autor u obra que se considera como un modelo digno de imitación, que define las reglas o parámetros de lo que está bien, lo que lo hace canónico, del griego canon, que se refiere a las normas, como un clásico millonario Santa Fe. Un clásico es todo lo que está bien, como Emma Charlotte Watson siendo elegida la mujer más sexy del mundo del cine. Buenas, soy Cian González, @Nómadas Colombia. Nicolás Lich, @Curolich. Natalia Romero, @notengoinstagram.com. Soy Mafe, @marfm _al piso. Soy Chucho, @ChuchoIndie. Próximamente hazlo Chuchito, para que vean mis pendejadas. ¿Por qué los clásicos son clásicos? La gente. Marca un punto en la historia. No, la historia es la que hace los clásicos, no la gente. Yo no estoy hablando de la gente. No, No, yo pero estoy Chucho, diciendo- Básicamente sí. el tiempo. No necesariamente, porque hay clásicos que se vuelven de una vez clásicos sin tener tanto tiempo. Sí, O sea, es también. algo icónico que marca la cultura, de alguna manera. O sea, no se supone que el clásico tiene que tener mucho tiempo. Sí, pues tú dijiste que no, pero entonces, ¿cómo Tiene que se tener denomina que es un tiempo. clásico? O sea, no sé, pregunto. ¿Cómo se determina que un clásico es un clásico? Porque después de bastante tiempo sigue siendo relevante. Digamos los clásicos que no tienen tanto tiempo y se vuelven clásicos porque se pasan a la categoría de clásicos. Porque hicieron algo diferente. Es decir, creo que en el caso de Perros de la Reserva, ya eso apenas salió eso y los manes dijeron, eso puede ser un clásico. Y efectivamente maduró y se hizo un clásico. Sí, es básicamente porque rompe algún esquema. Ya con el tiempo lo califican de clásico. Voy a poner un ejemplo cool. Digamos, sale una canción en este momento de cualquier artista, X, no importa el que sea. ¿Cómo determinas que es un clásico ya? O sea, Un siento que clásico no. instantáneo. Sí, no creo que sea algo que determinas en el momento, sino es algo como que va trascendiendo en el tiempo y le vas dando ese valor extra. Pues sí, no, o sea, yo creería que no puede considerar algo que es un clásico instantáneo debido a su popularidad, aunque depende, porque si o sea, la música pop no se convierte en clásico porque sí, se convierte en clásico porque sigue siendo popular y relevante durante años, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, se pueden denominar después de los 2000 como clásicos. O sea, hay clásicos de esta era. Canciones del pop. ¿Qué canción del pop es un clásico? Las de Britney. Yo creería que sigue en el momento, digamos, en el caso de Arctic Monkeys con el Whatever. Los manes hicieron su propio CD y ya ese sí es icónico y es un clásico y es del 2008. Claro, pero sí, o sea... Pero en sale- ese momento rompió el paradigma de lo que era. No es decir como, marica, esto va a ser un clásico. Sino O sea, ya... lo que quiere decir Chucho, que pena lo interrumpo, es que básicamente no solamente porque sea un hit se convierte en un clásico, sino porque además Hace un cambio. rompe con un paradigma social. Por definición, un clásico es algo que, así como rompe un paradigma, fija una norma. Es decir, te dicen, no sé, el cine se hace así, así, así. ¿Por qué? Porque el Padrino lo hizo así y dicen que es la manera de hacerlo para que quede muy bien. Se convierte en una referencia para algo. Es Exacto. un punto de referencia. En el momento en que se convierte en un punto de referencia, ya está cumpliendo una de las condiciones de ser un clásico. O sea, básicamente, ¿cuántas copias de Arctic Monkeys no vimos en los años inmediatamente posteriores a ese disco? O sea, todo el indie sonaba igual. No, es que yo creo que lo que se refiere no es como que sea mucho tiempo, sino que Sino se refiere es como instantáneamente. un tiempo como prudencial, ¿me entiendes? No es como que tú en el mismo día digas, push, marica, esto va a ser un clásico. No. No, pero el argumento va en que las cosas no se convierten inmediatamente en clásicos, pero sí. O sea, de alguna Sí, manera dejan sí. la vara alta. Y Es- depende si tumban o no esa vara. Bueno, pero igual creo que no hay como un tiempo definido, ¿me entiendes? O sea, tampoco es como que digas, después de 10 años es un clásico, no. Champaro Grisales, ¿cuánto tiene? Ya es un clásico. Ahora, yo creo que respecto a carros y cosas que tienen que ver con estéticas, sí hay una cosa prudencial que no tiene que ver con otras cosas como por ejemplo los medios audiovisuales, porque los medios audiovisuales son inmediatos. En cambio, las cosas del diseño o las cosas que son como del vivir, del diario del vivir arte. o el arte, no se experimentan de la misma manera. Entonces, el ejemplo que estamos dando de cine y de música y de estas cosas puede que sí cumplan como con esa ley específica de que se pueden convertir en clásicos instantáneamente. Mientras que obviamente lo que es el diseño, el arte, la industria, sí se toma más tiempo. De hecho, el Renault 4 se considera un clásico y no tiene más de 30 años. Falso. Fue producido entre el 61 y el 94. Ese creo que es como nuestro último carro clásico, porque ya ahí para adelante... Además, vea este punto de referencia. Si usted habla de moda, usted no habla de clásico, habla de vintage. Básicamente porque la moda no establece un paradigma, no rompe esquemas sociales, Y se está renovando. sino que simplemente se evalúa
sí misma y crea algo que se pueda usar contemporáneamente. Por eso es que usted no habla de clásicos de la moda. De pronto un peinado sí o alguna cosa de ese estilo, pero la moda yo creo que es una cosa que no entra en ese paquete. Estoy de acuerdo. Y aparte la moda es algo que va y vuelve. O sea, la moda es Cariño. como cíclica. Más no es algo como que tú digas, nunca más en la vida volver a ver un pantalón bota campana. No, marica, todo se recicla y todo está volviendo constantemente. Chian, ¿tú ibas a decir algo? Yo iba a preguntar. Hace rato, marica. Yo estoy Lo tenía acá. Es más, ya están hablando de otra cosa. Puta, ya que. Devuélvalo. Yo les iba a preguntar cosas. Cuando salió Matrix rompió un montón de cosas como de cómo hacer el cine. Pero a mí no me parece que Matrix sea un clásico del cine. Matrix es un clásico del cine. Sí, yo estoy de acuerdo. Ya este año cumplió 30 años de vigencia, o sea, No cumple 30, sino 20 años. es increíblemente un clásico. Súper. Ya se podría Pero tomar yo como un clásico pregunto, por tiempo. después de Matrix se hicieron, o sea, se tomó como referencia para cosas, pero yo no he visto cosas como Matrix. No, claro que sí, weón. O sea, póngale Sí. cuidado. Matrix solo reexploró el cyberpunk. No, y ni siquiera eso, o sea, eso es una parte, o sea, Mad Max, por ejemplo, el nuevo Mad Max es una retoma de lo que Matrix volvió a poner como relevante. Ahora, Matrix no solamente es un clásico como aspecto de historia, ¿sí? En el aspecto de la historia y de cómo está hecha la película y de cómo está contada, porque la historia está contada como una historia común y silvestre de héroes, pero en el aspecto técnico, Matrix rompió todos los paradigmas que usted quiera, o sea, los manes usaron movimientos de cámara que nunca se habían usado, los manes empezaron a usar el CGI como nunca se había usado, los manes básicamente, o viejas, ¿cómo les digo ahora? No, Menes. los su merced. Las personas, Esa gente. los humanos esos, básicamente le enseñaron a la gente a hacer cine de otra manera. Entonces, yo creo que desde ese instante se convirtió en un clásico también. O sea que Matrix es un clásico instantáneo. Yo diría que sí. Las películas en ese momento uno no va a decir, marica, esto va a ser un clásico. Montaron una vara. Ya de ellos depende si Sí, o si sea, esa vara se tumba o no se tumba. el capítulo de South Park, el de James Cameron, weón. El de hasta dónde va a montar la vara James Cameron. Marica, gran capítulo. No entiendo cómo gente va a volver a Avatar, la primera, un clásico. Para mí no lo es. No, para mí tampoco. Y pronto para mucha gente no lo sea. Pero seguramente todo el mundo va a ir a ver Avatar 2 porque ese catálogo así. Pero para mí es erróneo. Sí, porque es que hay clásicos que pueden ser también mal dados. Los mal llamados clásicos. Sí. Los anticlásicos, gracias. Los inclásicos. Bueno, ya dijimos que, digamos, romper paradigmas o romper cosas y rearmar o dar un punto de vista nuevo es una de las condiciones para que algo sea un clásico. ¿Qué más necesita cualquier cosa para ser un clásico? Obviamente el tiempo. La relevancia. sí. El hecho de mantenerse relevante es tan importante como el hecho de haber roto un paradigma. O sea, la música que se considera ahora un clásico es porque se mantiene relevante a través de los años. Es decir, usted le pone un poco de música pop de nuestra época a una persona de esta época y todavía la haya medianamente Decente. interesante. Hay cosas que sí son relevantes, que para las cuales el tiempo es relevante para convertirlas en un clásico, y hay cosas que no. O sea, hay clásicos momentáneos que después de un tiempo ya dejan de ser clásicos porque ya no pasaron la prueba del tiempo. No, eso se llama One Hit Creo Wonder. que lo entendiste mal. Sí, No, estoy diciendo, en este momento ustedes pueden decir, no sé, salió X, no sé, una película y dicen, puta, esto va a ser un clásico y después no es. Pero Pero es que es muy difícil que en el momento determines que es un exacto, clásico, eso ¿me es un entiendes? juicio y eso puede ser un hit y no un clásico. Exactamente, y ese era el punto que estaba tratando de decir Nat. Ella dice, igual, sea o no sea importante lo que sea, el tiempo es el que al final va a determinar si esos paradigmas que rompió y esas normas que está imponiendo, lo que sea de lo que estemos hablando, la película, el libro, La canción. wherever, va a llegar a ser un clásico. Ok. Creo que, por ejemplo, por épocas, digamos, las personas que viven en esa época no pueden determinar ellas solas si esa cosa va a ser un clásico. Nosotros conocemos clásicos porque han sido de épocas pasadas a la nuestra. Ya, nosotros no definimos que eran clásicos. Es que Chucho me hace olvidar porque Chucho. levanta esa mano ahí y digo que me va a Estoy pelear. viendo mi turno. Yo mismo, solo oye. quiero decir que el clásico no es instantáneo porque la música clásica se llama música clásica desde un comienzo. Gracias. Pues porque proviene de un periodo que se llama así. Ok, acá hay que hacer una aclaración. La música denominada clásica está entre el siglo... Del 12 al, pongamos del 12 al 16 ahí, pa. Para darle un tiempito. Aunque Exactamente. no, porque- el siglo XII sigue siendo medioevo. Súmale como medieval. 14. Pero la música de corte es, bueno, está bien, un poquito más. Del 14 al 16, pongámosle. Pues sí, porque también la de cámara de iglesia, eso La también es próxima clásico. traemos a un músico que nos diga a ver Pues, cuándo es la música depende. clásica. No, la música clásica es la música de corte. Es la música que le hacían a los reyes y la música que se hace. Por ejemplo, Bach Gospel. Ah, no, hizo eso. Bach hizo música clásica y hizo también de esa música de monasterio. Ok. Y ambas son distintas.
distintas y son del mismo periodo. Eso era el pop y el rock de la época. Ese era el propio rock. La propia Eso sí no. era pop de la propia época. De pronto cosas que se hagan en este periodo de tiempo para otras generaciones en un futuro pueden ser clásicas y para nosotros ahora en este momento no lo son, ni tienen como alguna característica para hacerlo. Y ahí yo iba a decir que entonces ahí nos da al menos un vistazo del tiempo que debería ser. O sea, no está especificado cuánto, pero si pasa de generación a generación, al menos una generación. Si hay manera de identificar esencialmente si algo va a ser un clásico, más o menos, porque es lo que hablábamos ahorita con Chucho, o sea, si hay cosas que rompen un cierto paradigma que son obviamente diferentes y obviamente tal vez mejores, pues de una vez se pueden empezar a considerar clásicos, porque es que van a ser usadas como cita para todas las cosas posteriores. Si no, dígale a Daddy Yankee sus clásicos del reggaetón. Exacto. Sí, es que ya en esta época podemos en serio hablar de clásicos del reggaetón. Hoy estábamos viendo, pues queríamos como chismear un poco la presentación de J Balvin Guilty Pleasure. en Coachella, que dijeron que estaba brutal, y nos encontramos con que el man estaba cantando La Gasolina de Daddy Yankee. ¿Por qué? Pues porque, marica, fin, o sea, eso es un clásico del reggaetón y hay que aceptarlo. Es decir, si las bandas de rock hacen covers de ABBA, de los Beatles, de Rolling Stone, ¿por qué un reggaetonero no puede hacer covers de Daddy Yankee y Don Omar? Teniendo en cuenta que estos manes, Daddy Yankee fue como uno de los precursores del reggaetón y que La Gasolina es un himno del reggaetón. Y al que no le gusta el reggaetón, pues que se abra parce porque eso es lo que ahorita pega, fin. Yo quiero decir que La Gasolina es como un súper clásico de la modernidad porque la han puesto en muchísimos idiomas, hasta en ruso he visto que hay una versión. ¿Ahí en alemán? Pero, Me imagino que sí, pero no la he escuchado. Oh. La gasolina. La pero, buscaré. pero por ejemplo, 20 años ya. eso es como del 90, de como... No, eso es del 2000. No alcanza, ¿No alcanza? Eso para mí es del 90. Mis amigos viejos lo escucharon. Mis amigos viejos me van a estar odiando. ¿Tus amigos ahorita. qué? Mis amigos viejos. Por ejemplo, esa es la diferencia entre un clásico y un One Hit Wonder. Porque Despacito no es un clásico. Claramente no, Despacito. Es que igual 2004, la diferencia perdón. entre el One Hit Wonder es algo que solamente pega una vez de un artista, mientras que un clásico, pues ajá. 2004 La Gasolina, ¿no me escucharon? Siga ahí, mami. Un One Hit Wonder no puede ser un clásico. También, claro. Obviamente sí. Pero es que no sé por qué Lich metió aquí el One Hit Wonder. Lo que estamos diciendo es que no. está dentro de. Porque lo que estábamos diciendo con Chucho es que hay hits que no son clásicos. Exacto. Muy probablemente Despacito se va a olvidar en la época. Porque no marcó ninguna diferencia en la música como tal. Simplemente fue viral y ya. Fue viral, exacto. Y ese es un fenómeno de la actualidad. O sea, la viralidad solamente pasa porque nosotros vivimos ahora interconectados. En la época de los clásicos, eso no pasaba. Se llegaba a conocer en todo el mundo no porque era viral, sino porque era tan bueno que lo llevaban a La otros gente lo lugares. reproducía en muchas partes del mundo. Pero se va a olvidar muy despacito. Marica, Despacito. Gracias, Ian, weón. Despacito, todavía estamos en ese momento donde podríamos llegar a decir que en algún momento Despacito va a ser un clásico. Y, Es verdad. nuestros nietos digan como que es esa mierda. Y nosotros estamos Exacto. felices cantando y bailando Despacito. Venga, espere porque me pone 30 años. Yo no estoy tan viejo todavía. 30 años más. 30 años más de los que tenemos, sí. dije yo. Es decir, cuando tengamos casi 60. Pero yo no voy a llegar hasta allá. Estar Después en de la los flor de la 50 juventud. eutanasia. Tas. Yo sí, yo estaré ya convulsionando como Mientras Jimi yo Hendrix. pueda ir al baño solo, todo bien. Con que todavía no tenga que usar Viagra, todo bien. ¿Cómo se dice dame más gasolina en alemán? No sé, hasta que me gradué de filología te puedo decir. Es No, la prueba final. No, de la- aprovecha porque después le cobra, güey. ¿Cómo se dice dame más gasolina? Por Sí, favor, a ver, ¿qué tanto Nicolás, estudia Lich? usted que se la pasa estudiando alemán en el Play, me dice Debe por ser favor, como la canción de Rammstein, esa Benzin. Sí. por favor, cánteme dame más gasolina en alemán. Un saludo para todos los filólogos de alemán que me van a odiar por esto. Eso. Como todos tres. Give me mehr Benzin. Vale, vamos para que mi gata prenda los motores. A ella le gusta la gasolina. Give me a Benzin. Give me mehr Benzin. Enano, no se ponga bravo, oiga. Estos sí son clásicos. Estoy echando cabeza que One Hit Wonder no es un clásico. ¿Que One Hit Wonder no es un clásico? Sí, por favor. Pues marica, si usted en este momento lo conoce es porque ya es un clásico. A Sí, menos obvio. que Es sea que muy- hasta Can't Stop, ¿se acuerda? Can't Stop. Ese es un clásico, weón. Así nadie sepa esa canción. No, porque no se contradiga. Si nadie sabe esa canción es porque no es un clásico. Yeah. Que esa canción es buena. Como la canción de So Sexy for My Love. I'm Too Sexy es un clásico. Sí, también. Y lo hizo famoso Shrek aún más. ¿En serio salen Shrek? A veces las cosas no son lo que parecen. Como se la canta ¿Cómo se llama encantador. ese video de las viejas que están echando martillo neumático? Touch Me. Sí, Touch Touch Me. Me, una mierda Sí, así. Touch Me. Ese video es un clásico. Sí, la Ese es canción un One Hit favorita de Wonder, Pardo. gracias. Y ese es un clásico, ese lo ponen en las fiestas todavía. Olvídalo, sí, es un clásico.
Es un One Hit Wonder que es relevante porque lo ponen todavía, ¿no? La canción de Ricky Martin del mundial, ¿cómo se llama? O La La vida loca. La vida lo que es un clásico. Marica, Shrek. Creo que Shrek es una buena guía para saber que es un clásico. El ACRG es un clásico. Total. Y mayonesa. Ah, la cereje sí, la La cereje. cereje, Entonces lo pero- está confundiendo con el... La Macarena. La Macarena, gracias. Pero la Macarena es aún más clásico, güey. Obvio, y eso es un One Hit Wonder. O sea, es probable que los One Hit Wonders sean clásicos. Sí, Lo que es estamos más diciendo. probable. Creo que yo no he escuchado ningún One Hit Wonder que no sea un clásico, la verdad. O sea, no se me viene ninguno a la cabeza. O sea, es que en el momento en el que se vuelve un One Hit Wonder, entraría ya... Hacer como un... Entonces ahí nos toca retractarnos de un montón de mierda. Sí, no. Vuelve a empezar a grabar No, esto. ¿por qué? Porque cuando es un One Hit Wonder, está chuleando la primera cosa, que es como romper algo, porque es que... Y que es muy relevante. Exacto, que se vuelve relevante. Y luego los que pasan al tiempo, o sea, los que nosotros en este momento conocemos, es porque ya son clásicos. Seguramente hay un montón que se quedaron en el camino y no los conocemos y no podemos decir cuáles son, porque si los dijéramos, ya sería un clásico porque Exacto. Es que igual veamos el caso que pasó con Bohemian Rhapsody. Retomó todo el legado de Queen. Fue como Queen quedó muerto cuando se murió Freddie, unos años más. Nuestros queridos millennials, incluyendo nuestros centennials, ¿no? Los que nacen después del 2000. Ah, sí. Ellos ni idea, weón, ni idea de quién era Queen. Nadie. Pues Nada. sí, es O probable. sea, sabían como que era Will Rock You y ya. Creo que hasta el 2000, hasta la gente que nació en el 2000 Sabía que era Queen. sabía quién era Queen. De ahí hay un montón de memes como chicos de Ecuador quieren a Queen en vivo. Sí, Sí, exacto. y vea que después salió la película y hizo que Queen otra vez fuera incluso... Sí, por eso el fuera meme- fuera top one en Billboard. El meme fue justamente El meme después fue de la película. Justamente después de la película. Ajá. Marica, yo una vez me acordé de la anécdota de una vieja bruta. Que me acuerdo que, si no estoy mal, le dijeron que Bob Marley venía a Rock al Parque, huevos. Y la vieja se lo creyó. Buah, me encanta. Me encanta la A mí no hay nada que me guste más que ver los reportajes que hacen dentro del Rock al Parque. Fue putas que cogen a todo el mundo tan mal parqueado en la vida. Marica, los comerciales de Pepsi de los 80, Eran buenísimos. finales 80, 90 eran clásicos. Y además que tenían la plata de contratar artistas. Fue la única época donde Pepsi triunfó. Sí, En porque- Japón todavía pega, ¿no? Pega, sí, Pepsi. Cuando vemos Pepsi en algún lado nosotros, ¿no? Sí, no, El que lo acá- promocionen así. Acá Sí. no. En cambio en Japón es... Con hecho guato hizo Pepsi. Eso es como el agua con gas. Eso en Europa es un éxito. Eso es como la rasca. En Europa sí pega. Clásico colombiano, La la rasca. carranga. Y al que no le gusta, que se joda. No, nadie está diciendo que no. El zapatilla de la carrera. Yo estoy hablando de la rasca, perro. Edson Belandia, la tigresa. Edson Belandia es un buen músico. Todavía Sí. no se podría considerar clásico. No. Y no creo que sea clásico, ni es que el man quiere que sea clásico. Sí, Porque el man de incluso es... El man es súper regionalista. Y el man no, y el man él es músico de Sí, profesión. yo sé. Y de hecho la mamá le dice profesor de música y él dice que el papá, que es un poeta, dice como él es el profesor, yo no. Y el man es un duro. Ya no vamos a hablar más de música, vamos a hablar de libros clásicos. La Divina Comedia. Aquí alguien lee, perdón. Claro, mijo. El que hubo. ¿Qué hubo? La literatura Sí, ya- más clásica de todas. No, la lectura más clásica era El Espacio. Lástima que se murió, güey. Ah, sí. Fue por vino y no vino. Los periódicos amarillistas son un clásico en Colombia, güey. Y creo que en cualquier parte del mundo latino. A ver, hablando de literatura. Por ejemplo, El Quijote es muy muy viejo, pero siempre le hacen adaptaciones como según el tiempo, igual lo ponen en los colegios para que los niños lean. Pero igual, o sea, entonces, a mí me parece que el Quijote sigue siendo relevante no solamente por la estructura del idioma, sino también por es un mensaje social que aplica independientemente de la época, ¿no? Como de estas personas que están más enfocadas en el pasado que en el presente y en cómo la gente construye sus propios héroes y en cómo la gente se construye a sí misma desde los héroes. Eso es una temática que pues uno repite constantemente, ¿no? En todos los temas audiovisuales. Marica, no, también lo que pasa en 1984, Orson Welles, marica. Eso es lo que estamos viviendo y es un clásico. Exacto. Como el 30% de las palabras en inglés están inventadas por Shakespeare. Shakespeare inventó 1700 términos en inglés. Grande Shakespeare. Y además ha tenido la mejor historia de romance que hay en la vida, güey. Romeo y Julieta es la mejor expresión de amor que hay, güey. Sí, la única persona que murió por amor fue Romeo, pero por imbécil. Porque se envenenó. Pero luego ella no se volvió a envenenar y no mueren los dos al final. Por eso, porque es que se murió O Julieta. sea, se envenenó y además la mató por huevón. No, se murió Julieta, no fue y el man se envenenó. No, pero Ella- Julieta, sí, no me acuerdo. Julieta se estaba haciendo la muerta. El man sí, se ella envenena. estaba cataléptica. Sí, ya me acuerdo, la vieja se hizo la muerte y el man se suicidó y la vieja resucitó. O sea, hizo todo mal, huevón. Sí, todo pues Marica, le valer hubiera sal, dejado güey. una notica, se arreglaba todo. La gente que no se habla, parejas háblense. Comunicación.
obligación, muchachos. Ahí es donde nos damos cuenta donde Leonardo DiCaprio está bien en las películas, donde tiene que morir, porque sí, weón. Todas las cosas que le ponen a leer en el colegio son clásicos porque que Entonces, sí, ¿o 100 qué? años de soledad es un clásico. A mí sí me lo pusieron a leer. Está clasificado como clásico. Pues porque Lo que ganó pasa es Nobel. que es un... Bueno, primero ganó Nobel, entonces el premio le da un estatus que uno no le puede quitar a nadie porque un premio es un premio, o sea... Vamos a inventarnos unos premios para poderle dar estatus a las maricadas. Exacto, porque Listo. ¿qué determina? Pero, vea, entonces la cuestión es la siguiente. Esa mierda tuvo un premio y ese premio le da una categoría y además fue la bandera de una época literaria latinoamericana que en el momento, digamos que no estaba muy bien identificada. De pronto por eso se lo pusieron a leer a ustedes o lo ponen a leer en algunos sitios. Pero, por ejemplo, en mi colegio decían, boom latinoamericano es esto y estos son los autores. Usted escoja. Obviamente estaba Gabriel García Márquez dentro de las personas, pero también se establecían escritores de otros lados. Pero la gente inteligente no escoge a Márquez. No porque todos sabemos que es un asco. Pero bueno, o sea, tú dices que porque tiene un premio le da otro estatus, pero que tenga un premio, sí, marica, puede que tenga un premio, pero me importa un culo. Igual Yo sé, pero te estoy diciendo, si te lo pusieron a leer y si las personas creen que es relevante, es porque el premio le da esa relevancia. Claro, pero igual yo no lo considero un clásico. Claro, yo tampoco. Sí, yo sé. No, me parece también que es terrible que, no sé, que la gente, pues, que le pongan a leer eso a los niños. Pues solamente porque se considera que es el único representante de la literatura colombiana, que aparte ese señor quería hacer cosas terribles con el lenguaje, era como, ¿a qué importa si todo se escribe con C o con S? Eso da igual porque se pronuncia igual. ¿A lo bien? Como que la gente solo se enfoque porque el tipo tiene un Nobel o lo que sea, porque es sobresaliente en la literatura no quiere decir que sea bueno. Eso no fue de gratis, ¿no? O sea, el hecho de que este tipo maneje el lenguaje como lo manejan no es de gratis. Usualmente, de lo que yo me acuerdo, y puedo estar equivocado, pero creo que no. En esa época, durante el boom latinoamericano, se establecía como que el español de nosotros no es el castellano. Y por lo tanto, por ejemplo, hay autores que escribían las jergas con las que hablan los paisas, por ejemplo, que son completamente distintas al español cotidiano. Sí, pero yo creo que eso no tiene nada que ver porque, por ejemplo, Andrés Caicedo no escribe como... Él escribe como, digamos, como se habla. Es una escritura supremamente, no sé, espontánea, natural y no tenía que hacerle faltas a la gramática del idioma para eso. Yo estoy de acuerdo y por eso traía eso a colación. O sea, lo defiendo hasta ese punto, pero si lo comparamos con Caicedo, es una persona que sí hizo las cosas bien, que sí sabía cómo, por ejemplo, se usa el voceo y cómo se habla en la calle, pero pues es otra época y es otra cosa lo que él explora en sus novelas. Entonces... Sí, Caicedo era tan bueno porque se suicidó. Porque la sociedad no es buena. Aunque también pues la RAE hace unas cosas que realmente es como, sí, voy a poner cualquier palabra por el uso común de la palabra, entonces ya es correcta y está mal. ¿Cómo así que uno puede decir cualesquiera? Nadie puede decir cualesquiera, eso está mal. No, pero ellos ya dijeron que, digamos, estas maricas que se están usando para las feministas para hacer la inclusión. Es que el lenguaje inclusivo es... Ellos dijeron no ni mierda. Es respeta una el violación del femenino y idioma. masculino. Pero la RAE también viola el idioma de otras maneras, como por ejemplo la gente ignora que no puede decir murciélago, dice murciégalo todo el tiempo y la RAE decidió meterlo dentro del lenguaje español. O pues por ejemplo palabras como reloj que le quitan la J y decir reloj está bien. No, entonces los costeños hablan divinamente. Estoy completamente de acuerdo. Catalogamos ese como el premio de la semana, el idiota de la semana. No, pero el idiota de la semana no, radioactiva. eso es de... el idiota eso ya es de está en emisora. radioactiva, perdón. Sí. El idiota de la semana no El se puede. tarado de la semana. El pene de la semana. El ridículo de la semana. Pene, es un pene. Pene. ¿El pene de la semana? Sí. Entonces El fálico de la semana. Vamos a darle el premio al falo de la semana. El a la RAE. pene de la semana. Digan pene, todos digan pene, por favor. Pene. Pene. Nat, pene. Pene. La Biblia es un clásico. Es un clásico de la ficción. De la literatura. Empaquemos esta mierda. Tiene huevo Gabriel García Márquez por patear el idioma igual que los costeños, pero es que él es costeño, por ende, mal parido. Estaba en su sangre. Lo siento por los Sí, costeños que no. nos Y el que no escuchan. les guste, de malas. Sí. Bueno. O sea, y pongan en los comentarios que Gabriel García Márquez es un ícono, igual que Shakira, y no hacen ni mierda por el país. Bueno, les voy a contar que tenemos oyentes en Colombia, claramente, en Ay, no. Alemania, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Panamá. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. ¿Series o cine? Pues es que cine ya hablamos un poco. Ya Pues creo terminemos. que lo podemos. Dejémoslo. Bueno. Porque- Clásicos del cine, Volver al futuro. Pues que clásicos del cine hay muchos por Claro. muchas razones. O sea, Terminator puede ser un clásico. La 1. Bueno, la 2. 2, huevón. Alien es un clásico, los slashers son un clásico, no sé, ya hay como géneros y hay cosas que se hacen dentro de un género y Hasta hay Chucky, películas weón, que hicieron el género. Por ejemplo, David Cronenberg estableció un género. Una sola persona estableció un género. ¿Cuál es tu pregunta, Mafe? Mi pregunta es, No, cállese, ¿Harry Potter puede ser un clásico? claro que sí. Aún no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues ¿cuántas películas de magos hay después de Harry Potter? ¿Y cuántas películas de magos como la de Harry Potter? El Señor de los Anillos Como puede ser otro la de clásico. Harry Potter, porque es que ese es un Es tipo un de universo fantasía
fantasía. diferente. Yo Es creo un que tipo de fantasía el distinta. libro para mí, el libro es más un clásico que las películas. Las películas van a pasar por muertos en mucho tiempo. Es que creo que yo creo esto, no sé si me apoyan. Todas las cosas que pueden crear un universo por sí mismas son un clásico. De acuerdo. Star Wars. Star Wars es un clásico, El Señor de los Anillos es un clásico, Volver al Futuro futuro es otro clásico. Emanuel en el espacio es un clásico. Emanuel es un clásico. 16 películas de una vieja haciendo maricada. No entiendo. Garganta profunda es un clásico. Nunca supe de qué iba, pero bien, Emanuel. Richard tiene un hijo con Sí, la sí, sí. Y esposa. el que es como un mutante nivel Omega, una cosa. Sí, Ese el man puede monito. crear una galaxia y un universo por sí mismo, entonces él es un clásico. No, eres un dios. Sí. Pero Dios es un clásico. Me encantan esos silogismos. Muy bien, Porque me el amor encanta. es ciego, entonces Steve Wonder es... Sí, con esto yo creo que podemos cerrar el tema de cine porque, o sea, nos podemos... Alargar. Amparte y arte son cosas diferentes. Si usted va y se caga, eso es amparte porque está simplemente poniendo una cosa cotidiana en un sitio y poniéndole un nombre. Y eso. No, pero es que, o sea, si vamos a Lo que hablar... hace Bansky. Espera un momento. Exacto. Y Bansky es amparte. No, pero Bansky lo consideran artista. Pero es amparte. O sea, es mierda. Es que todo está sobrevalorado. Pues yo Copy estoy y pegué esto en podcast anterior. de acuerdo con Chucho con lo de el arte súper contemporáneo, que es realmente nada. O sea, me parece nada de nada. Como las personas que hacen, ¿cómo se llama esto? Instalaciones. No sé. Un tipo que se llama Marcel Duchamp, no sé si lo conocen. Bueno, Duchamp, hijo de Duchamp, puta. que es un tipo que, nada, puso un orinal en un museo y lo firmó y ya es como, ¡pah! Es increíblemente Ese man no fue el que hizo lo de la irreverente y Mona no sé Lisa. qué. El que le Ese pintó los bigotes a la Mona Lisa. Y el de César, no, es Duchamp. No, ese es otro. Ese es Magritte, el de la pipa es Magritte. Ah, qué pena, sigo ofendido. O sea, Duchamp es un cuento largo y tedioso. O sea, y nada más porque ser largo y tedioso no lo va a tocar. Resúmalo. Lo voy a resumir en dos cosas. Duchamp fue relevante en el momento en que hizo esas cosas, pero gracias a él se cagó todo el arte. Punto. Pues es lo que quiero decir, digamos, ese tipo de cosas no pueden volverse clásicas. El arte es una mierda porque básicamente tomaron esas reglas nebulosas de este imbécil y francés además y lo que hicieron fue apropiarse de eso para básicamente no trabajar, ¿sí? O sea, para no pensar. Hay instalaciones fantabulosas, increíbles, o sea, ahorita se me van los nombres, pero hay por ejemplo el colectivo de arte más grande del mundo, creo que es un colectivo alemán y hacen unas instalaciones de mierdas, o sea, de edificios, de vainas que uno no le caben en la cabeza, vainas que uno puede ir y experimentar arte, y para mí eso sí es relevante, y es relevante para las personas que pueden aprovechar esas instalaciones, que pueden estar ahí en el momento. Para nosotros viles mortales que no podemos estar en donde ocurren esas cosas, pues nos toca conformarnos con las fotos y pues eso no es arte, ¿sí? Sí, obviamente. Y además Porque que estamos... ahorita el arte es más de performance. Exacto, y estamos en un momento en el que si uno va a experimentar el arte tiene que ser relevante también para uno, entonces ahí está la responsabilidad del artista, cómo me comunico yo con los demás y cómo me hago yo valer por lo que hago, a través de lo que yo hago, ¿sí? O sea, probablemente lo que yo hago le parece mierda al 90% de la gente, pero al 3% que me ha comprado cosas no le parece mierda, ¿sí? Yo tengo una pregunta y es, por ejemplo, un artista como Andy Warhol. ¿Él es considerado clásico? Yo iba a preguntar lo mismo, me quitaste las palabras de la boca. Chucho. Sí, porque ya llevamos planteando el que alguien haya creado una categoría o algo lo hace clásico. Warhol creó, es decir, fue el mayor icono del pop art. Bueno, sí, yo entiendo que en Y su la época serigrafía, debe a haber la sido aplicación de súper- la serigrafía, Pero no me interrumpa la niña. ya qué pena. Debe haber sido súper, no sé, él rompió, no sé con qué esquemas rompería porque se volvió súper famoso y esta lata que para mí no representa Campbell? nada. O sea, para mí es como pintar y ya es como el... Bueno. Espera que estoy hablando. Eso, dígale. Dígale. fin, Te callas mientras termine de hablar. Cállese, hijo de puta. Dale, no me la interrumpa que se les olvide. Esta lata que el tipo pintó, que no sé, como, guau, qué revolución. La Pintar una... Campbell, mi amor. Para mí no significa... Sí, la Campbell, perdóname, Chucho, no, Ya soy me las cosas tan, como no estoy son. tan ilustrada. Para mí no significa nada. Para mí esa cantidad de cosas con colorcitos, pues súper bien, ¿no? Bien por él y chévere. Porque bueno, no sé qué habrá desafiado y que... Unas cosas que uno ve y dice como, uy, esto está increíblemente pintado, no sé, los clásicos de los que ya hablaron. Porque pueden poner, digamos, un mismo, bueno, en teoría, un mismo nivel a un tipo que hace una cosa como esas. Digamos, no, es súper clásico, es súper genial. Y para mí eso no tiene ningún sentido. Gracias, ya pues, Chucho, tienes la palabra. Antes de que el docente en arte, grado de la Javeriana, va a ser, pasa lo mismo con lo que pasa con nosotros con Botero. Sí, Andy Warhol en ese caso colocó lo icónico de Estados Unidos y lo plasmó en arte. Es lo mismo que hace Botero. Botero hace gordos e estúpidos de cosas cotidianas. Primero voy a explicarte lo de la sopa. A explicarme lo de la sopa, ok. La sopa es todo lo que él hizo, que era reproducir masivamente cosas. Era como un tipo de protesta en contra del original, ¿sí? O sea, volvió el arte un mercado. O sea, él también nos cagó a todos. Y de cierta manera no, porque abrió el mercado del arte
arte a otras cosas, ¿sí? Ahora, yo no lo considero ningún clásico ni nada. A mí lo que hace el man me entra y me sale por un ojo y por el culo, no sé. Me importa un culo. Pero el tipo sí tenía un punto en hacer lo que hizo, y el contexto del tipo está en el momento en el que hizo esas cosas. Ahorita para mí eso ya no es relevante porque eso ya se adoptó. Entonces, por ejemplo, está Takashi Murakami, que el man hace los mismos juguetes que yo colecciono de anime, y que son viejas tetonas y culonas con alas de demonio, lo que sea, puro anime renoventero. El man hace esas estatuas gigantes y luego las convierte en estatuas chiquitas y vende las chiquitas a miles de dólares, y la gigante la pone en un museo. Y eso es arte ahora. Y todo eso se desprende de este sujeto, Warhol. Ahora, el tipo también se burlaba de otras cosas. Es como la producción original no existe. El artista con producción original no existe. Todas las cosas que él hizo, él no las hizo. Él no untó las manos de pintura. Él no hizo ni mierda. Tenía una empresa que se llamaba The Warehouse o The Factory, lo que sea, llena de mexicanos haciendo el trabajo por él. Y hay muchos artistas que hoy en día se presentan en bienales y nunca han tocado nada, ninguna de las cosas que hacen, se las hacen los demás. Entonces, básicamente, él cogió el capitalismo y lo tradujo a un medio artístico. Eso fue lo que él hizo. Por eso es que es relevante. Ahora, relevante para mí, ¿es relevante para lo que hago? No. ¿Relevante para la sociedad y para el momento en el que él estuvo? Sí. Viendo la vaina como desde a modo más de conclusión, no sé si esté bien o está mal. Digamos en la música, por ejemplo, como lo estábamos diciendo, los Beatles, o bueno, esto que hablábamos antes de empezar a grabar. Sí, estábamos diciendo que como que esta gente puede que sea algo sobrevalorado, pero me refiero a que sí marcan como un punto de relevancia, ¿sí? En el arte lo entiendo, pero entonces no sé, igual no es como que está chévere que tú sigas reproduciendo la misma obra. Que a mí se me hace que en todos los aspectos, ay amor, cállate, estoy hablando. Yo siento que en todos los aspectos en general, sacando al arte de esto, los clásicos como que marcan en sí un punto de referencia, pero son, sí, o sea, por lo mismo que marcan un punto de referencia, como que otras personas intentan reproducirlo o copiar cosas de. Pero en el arte como tal, hablando de pintura y todo esto, me parece que no está tan chévere que otros artistas intenten reproducir algo que fue un clásico. O sea, sí, yo sé que, digamos, voy a poner un ejemplo chimbo, la Mona Lisa, por ejemplo. Claramente ahorita se reproducen más cosas, pero tú no vas a ver que algo... Chimbo. Sí, yo sé. La Mona Lisa está muerta. Bueno, pero me entienden el punto, ¿sí? No siento que la Mona Lisa sea algo como que valga la pena que otras personas retomen. ¿Sí me entienden a lo que voy? ¿Pero por qué? ¿Por tema o por qué? Porque siento que en el arte no está bien. O sea, como que un clásico en el arte se debe como respetar y ya. No es algo como que otras personas tengan que venir. Lo que pasa es que el arte, o sea, en ese punto... Estoy hablando, Lich. En ese punto específico, si uno quisiera reproducir la Mona Lisa, pues primero no se puede porque Da Vinci hizo un montón de técnicas ahí en esa mierda que son básicamente irreproducibles, y por eso es que esa vaina le ponen 16.000 vidrios y uno la va a ver y es como una mierda opaca y asquerosa. Y por eso es que la última cena uno no puede ir a verla, uno está viendo una reproducción siempre, porque la última cena básicamente llega oxígeno y esa mierda se desaparece. Aparte es una pared, ¿no? Es una pared, y el tipo lo que hacía era experimentar constantemente con la técnica, y por eso es que es relevante, porque el tipo no era solamente un artista, era un científico. Está bien para mí no copiar, pero sí estudiar a los clásicos, y eso es lo que uno hace. Por ejemplo, en pintura específicamente, que es de lo que yo sé más o menos, uno se refiere a los clásicos cuando uno quiere entender la técnica. Más allá de eso, pues uno no puede copiar una pintura de alguien más si no es para entender lo que estaba haciendo. Es que a eso es a lo que voy. O sea, en la música como que digamos, por ejemplo, tú tomas cosas o intentas adaptar cosas que ya hicieron, pero en arte o en pintura, como tú lo estás diciendo más específicamente, siento que lo tomas más a modo de estudio, pero no es algo como que reproduzcas o intentes adaptar de la misma manera. Es que creo que sí hay ese paralelo. Mucha gente cuando intenta reproducir algo está intentando adaptarse posteriormente a la técnica que está estudiando, ¿sí? Y en música, digamos que cuando uno está reproduciendo un estilo musical, está haciendo más o menos lo mismo. Es diferente, por ejemplo, copias de Arctic Monkeys hay muchos, ¿sí? Porque el estilo musical es fácilmente reproducible y crea copias de mal gusto. Ajá. Y en artes también existe lo mismo. Hay copies de fulano de tal que reproducen básicamente el mismo estilo de arte, pero pues nunca van a ser famosos. Por ejemplo, un ejemplo, James Dean es ahorita, yo diría que es uno de los pocos artistas que uno puede considerar como clásico. El tipo estudió ilustración y el tipo ha hecho ilustración para todos los medios, para moda, para cosas de museo, para cómics, para todo. ¿Sí? Y el tipo es de las pocas cosas que uno ve que lo han intentado copiar y recopiar y no han podido hacerlo. Pues básicamente, si uno quisiera hablar de clásicos, pues uno puede hablar de clásicos en todos los géneros. Ahora, la construcción de una persona como James Dean es de muchos años y no sabemos en qué va a terminar. Probablemente es relevante para mí que soy pintor, pero no va a ser relevante para todo el medio artístico.
¿sí? Como probablemente las personas que hacen estas instalaciones fantabulosas en Alemania son relevantes para casi todo el mundo artístico, pero no para los pintores, porque no pintan. Con eso, más o menos. Sí, ya, clarísimo. Bueno, muchachos, con esto cerramos porque los clásicos son clásicos. Espero hayamos respondido la pregunta. Fuimos Kurelich. Nicolás. Nicolás, perdón. ¿Ahora es formal o qué? Nicolás. Nicolás Licht. ¿Qué? Nicolás @Kurelich. Natalia sin Instagram.com. Mafe. @marfm _al piso. Chucho. @chuchoindie, muy pronto, hazlo chuchito. Y su servidor, Cian González, @Nómadescolombia. Gracias por escucharnos. ¿Qué más que se narran mis perros? Bueno, queremos meterle de lleno a esto para entretenerlos y para eso necesitamos que se bajen de unas luquitas. Entonces pásense por el Patreon/Poply. Con eso van a tener acceso a material que no está en el canal y que no han escuchado. Queremos agradecer a nuestros Poply Livers, Andrés Valenzuela y Laura Marín, por ser los primeros. Vaya pues, picos, se cuida.